Saludos mi gente, soy La Jara muy personal, lo prometido es deuda. Hablar del expresidente Leonel Fernández y el expresidente Danilo Medina y la ruptura del Partido de la Liberación Dominicana. Pues bien, el doctor Leonel Fernández Reina llega a la presidencia de la República en el 96. Estuvimos visitando mi familia y yo, Ángela Peña, José Luis, su esposo Dario. Nos topamos en un restaurante con Euclides Gutiérrez Félix. Hablamos con él y nos dijo que pasáramos por su oficina gubernamental, que era cuando era intendente de banco, de la superintendencia de banco. Cuando llegamos donde Euclides Gutiérrez Félix, que nos anunciamos que íbamos para allá, él nos esperó abajo y nos va presentando con toda la empleomanía del Estado. Miren, esta es la familia de José Francisco Peña Gómez, con mucho orgullo. Cuando llegamos y nos sentamos en su despacho, que vamos a comenzar a hablar, pero yo quiero que usted me den un momento, antes de que comencemos a hablar, para yo hacerle una historia, para que ustedes lo tengan en conocimiento como historia. Miren, y esto no es más que así, el que lo sabe, pero ahí está Euclides Gutiérrez Félix, que lo pueden preguntar, está vivo. Y paso a cerrar a José Francisco Peña Gómez para las elecciones del año 1996, donde surge Leonel Fernández como presidente. La visión que tiene el Partido Reformista para hacer un pacto patriótico y cerrarle el paso a Peña Gómez surge con la idea de proponer como candidato para hacer ese pacto y llevar el Partido de la Liberación Dominicana a nada más y nada menos a quien es el hombre que pertenece, siendo del PLD, pero con raíces reformistas, Euclides Gutiérrez Félix. Cuando se le hace la proposición, él declina por el licenciado Danilo Medina Sánchez y se reúne con él. Danilo Medina le dice a Euclides: no, vamos a llevar a Leonel Fernández Reina, que él fue el vice, y a él es que le toca para Danilo ceder, porque Euclides en esa conversación nos dijo: cuando a mí se me ofreció, porque soy yo el que soy reformista aquí dentro, yo dije, oye, no, yo no me la voy a jugar con Peña Gómez a perder con Peña Gómez y a buscarte nomás un problema con ese hombre. Entonces habla con Danilo y Danilo dice: no, Leonel, que fue el vicepresidente de Juan Bosch, que acababan de perder en elecciones pasadas. Y cuando se le hace la propuesta a Leonel, de la reunión de la propuesta, Leonel fue a recortarse donde su barbero en el Conde, y hace la conversación y dice: yo voy a coger la presidencia porque yo perdiendo gano. Y se arma el pacto patriótico y Leonel Fernández se convierte en presidente, con una deuda con Danilo Medina por su amistad y por escogerlo como el candidato, cederle la candidatura a Leonel Fernández. Pero el poder no se cede. Desde ahí comienzan el conflicto y la
y la quiquiña de Danilo Medina y Leonel Fernández. Luego, Leonel Fernández, de salir en el 2000, dice Danilo Medina cuando obtiene la candidatura y pierde, que el Estado lo venció. Pero es que el poder no se cede. Cuando Danilo Medina llega a la presidencia de la República, 3 años antes, le dije yo a José Francisco Peña Guava en el Evaristo, en su casa, en una reunión, Leonel Fernández termina apoyando a Danilo Medina. Y le dije por qué. Y lo dijo Danilo. No, yo lo voy a decir porque esto no es con maquillaje. Yo le dije, Leonel Fernández va a apoyar a Danilo Medina. Eso fue 3 años y pico antes. A Danilo Medina. Para no caer preso. Eso fue mi decir. Y sale Leonel Fernández apoyando a Danilo Medina. Que dijo Danilo Medina hace como 4 meses y pico atrás que Leonel nunca lo apoyó, que él llega a la presidencia porque el cerco de Leonel Fernández se asustó, y no fue así. El que decide que el licenciado Danilo Medina sea el candidato y presidente, o sí, fue Leonel Fernández. Diferente a usted, que Leonel Fernández se hizo una coraza, un anillo, dentro de su gobierno, como lo estuvo el expresidente Joaquín Balaguer, pero él permitía lo que él quería, pero lo que él no quería no lo permitía. Con todo está ciego y viejo, ¿verdad? Eso lo lleva Leonel Fernández. Cuando Leonel Fernández le toca la ocasión, por cosas del destino, de tener que apoyar a Danilo Medina en contra de su voluntad, pero de su palabra, diciendo, voy a apoyar a Danilo Medina, sabiendo quién es él. Sabiendo quién es él, porque son compañeros, amigos, como hermanos, y sabe que hay un resentimiento. Que hay un resentimiento, pero que Danilo no debiera llevarlo, porque a través de la historia el poder no se cede. Y Leonel conscientemente le traslada el poder a Danilo Medina. Y voy a hablar de esto porque es para identificar estos dos grandes hombres que han hecho grandes cosas en este país. Cómo han pensado y cómo piensan ahora. ¿Verdad? Leonel le traspasa el poder a Danilo Medina. Ilegalmente. No como ustedes dicen que el gobierno de Luis Rodolfo Abinader es ilegal. Eso es una mentira y no lo pueden decir ni usted, Leonel Fernández, ni Danilo Medina. Porque la llegada de Danilo Medina al poder fue ilegal, porque se robaron las elecciones. Y yo estuve ahí y fue de su palabra, de su boca que yo lo oí, doctor Leonel Fernández Ortega. Cuando usted dijo, donde yo estaba en una reunión, que fuimos a apoyarlo a usted, porque no apoyaban a Danilo Medina. Y usted nos dijo a nosotros, ustedes son un activo mío. Olvídense de Danilo Medina. Porque tal como usted no creía en Danilo Medina, nosotros creíamos mucho menos. Entonces, Leonel Fernández, por no caer en lo desconocido, pues le pasa la batuta a Danilo Medina.
Danilo Medina se deja hacer el anillo presidencial y ya el apoderamiento que tiene ese anillo, ya Danilo no toma decisiones como presidente él, sino toman y ejercen poder sobre las decisiones ante el país. Y por eso Danilo Medina cae en lo desconocido, en lo que no cayó Leonel Fernández. Y hoy han tenido los dos consecuencias sobre esa decisión, ¿verdad? Mire la consecuencia que le trajo eso, porque usted se lo dijo a Alejandro Vargas cuando estaban eligiendo los jueces. Usted me está rechazando a mí. A usted se le va a presentar un momento que le van a estar jugando a su familia y yo no voy a estar ahí para defenderlo. Que no se puede caer en lo desconocido. Entonces, nada malo hizo el doctor Leonel Fernández, porque es que el poder no se cede, pero él lo cedió porque no quiso caer en lo desconocido, porque con palabras de su boca dijo Leonel Fernández: yo lo voy a apoyar a él, yo sé lo malo que él es, pero no le quedaba alternativa, porque dijo: yo sé lo malo que él es y lo que ellos querrán hacer conmigo, pero no van a poder, que era trancarlo, porque a Leonel lo único que le faltó fue trancarlo aquí, en el gobierno de Danilo. Pero entonces Danilo no se monta en la historia y dice, puede tomar la decisión propia de decir no. Él no me la puso porque el poder no se cede. Él no me la puso a mí, porque como él lo dijo, diga que fueron el grupo Leonel, ¿verdad? Vamos a ponerlo así como él dijo. Él debió decir, bueno, yo no voy a caer en lo desconocido, yo voy a hacer lo mismo que él hizo, yo lo voy a apoyar. Todavía estaba ellos montados en el gobierno. Pero la ignorancia, no te cuides del ser humano, cuídate de la ignorancia que tiene el ser humano. Porque la inteligencia es un grano de arena y la ignorancia es un océano. La ignorancia arropa toda tu inteligencia y no te deja ver ni pensar en lo que está haciendo, porque es arropado que está por la ignorancia. Entonces Danilo no apoya a Leonel, nada malo ha hecho Leonel. Es Danilo que se dejó envolver del anillo palaciego y no pudo tener esa visión, o tenía la visión, pero no tenía decisión de hacerlo. No podía hacerlo porque ya no decidía él solo, sino había un anillo ahí que lo envolvió. Entonces no pueden hablar Leonel Fernández ni Danilo Medina de gobierno ilegal. Gobierno ilegal tuvieron ellos, el de Danilo Medina. Entonces comienza la ruptura desde el 96 para romperse el PLD. Y Danilo dice aguantarla toda de Leonel y que Leonel desbarató el partido de una vez. ¿Verdad? ¿Qué sucede? Es que esa división de Danilo Medina y Leonel Fernández, yo dije que mientras esas dos personas estén vivos, ninguno de esos dos partidos accede al poder. Danilo Medina agarra con Charlie Mariotti y se montan en la cabeza un plan de ellos dos, ni tú ni yo, vamos a renunciar los dos. Allá Charlie es el candidato presidencial. Eso es lo que ellos tienen. Entonces Danilo se pone como la víctima en que yo no actué en mal del PLD, sino que aquí adentro hicieron una quinta columna, unos traidores que se fueron y una rata que hay aquí adentro, dentro del partido, escondido, pero dañando la comida, picándola,
y cargándola por otro lado. Esas son las ratas que dice Danilo que hay en el PLD, porque los votos del PLD cayeron en el partido de Leonel Fernández en la FUP, que yo venía diciéndoselo desde el principio de la campaña, cuando comenzó la campaña del 24-28, del 24, del 2024. Entonces, eso es lo que ha pasado en el Partido de la Liberación Dominicana. Esa división que hicieron Danilo Medina y Leonel Fernández. Leonel Fernández actuó como debió de actuar un político. No tuvo fallo Leonel Fernández. Pero entonces cuando ellos se van a este escenario político del 24 de mayo, el único que dije en este país fui yo, que ni Leonel Fernández ni Danilo estaban en presidencia. Después, un mes y medio antes de las elecciones, es que rompen los comunicadores a decir, ni Leonel ni Danilo estaban en presidencia, pero ellos lo sabían, igual que yo. Lo que pasa es que ellos no lo pueden decir porque no les conviene, porque no toda la verdad se dice en política. Porque las elecciones presidenciales, una trayectoria política, es un concurso electoral, pero la presidencia de la República, el día de, ya es otra cosa. La campaña política existe la mentira, la chercha, la difamación y la confabulación, donde se habla de todo siendo mentira, porque estaban Danilo y Leonel diciendo los dos que iban a ganar, sabiendo que ellos no estaban en eso, jugando con el país, jugando con sus compañeros, sabiendo que eso no existía ahí. Pero ahora la grieta entre estas dos organizaciones y estos dos hombres se ha abierto más. Pero eso no quiere decir que ustedes van a dañar el país. Porque ustedes, el ser humano, lo único que nos diferencia en la vida, pues el ADN es algo científico, ¿verdad? El pensamiento humano fue de Dios. Nadie piensa igual que otro. Y tú no puedes saber lo que está pensando otro ser humano. ¿Capiche? Entonces, estos dos expresidentes, dos hombres que han hecho mucho por el país, no pueden hablar de elecciones compradas, porque ellos compraron no gente, ellos compraron partido entero. No pueden hablar de un presidente ilegal, porque si vamos a hablar de presidencia ilegal, la presidencia ilegal fue la primera de Danilo Medina. Que después, cuando Danilo Medina gana, que se lleva debajo el brazo para el Congreso la Barrigol y el 4%, Danilo Medina se lleva la presidencia de la República, récord en la historia, el único que ha dicho eso soy yo, en la historia dominicana y el mundo. Nadie había llevado una reelección como esa. Entonces, Danilo Medina se pasa 1 año y 11 meses manejando el Estado y vigilando que el Estado no se salga de control y que no se roben el Estado hasta que se le sale de la mano. Pero como quiera, ahí está su reelección. Y Danilo ya entonces la gente lo vio como permisible y se hace saber a la gente, pero Danilo gana porque Danilo amarró y metió a todo el mundo en 3 sacos
en la Asamblea Nacional cuando lleva el 4% y la barriga. El hombre agarra y se lleva la reelección. Y Leonel Damás decía, pero él va, porque él no dice nada. Pues Leonel sabe que él va y que no te puede lanzar porque te tropea Danilo como tú se lo hiciste. Y Leonel le dice a un par de gente de confianza, pero es que no dice si va o no va. Hasta que Danilo Medina cuando ya no se puede aguantar más, entonces que Danilo sale y dice yo voy. Con un por ciento altísimo en un tema de percepción que le daña el subconsciente a la gente, porque se pasó desde el comienzo de la política y subió la voz y el eco en el subconsciente del dominicano cuando decían, pero ¿va o no va Danilo? ¿Va o no va? Él debe de ir, ¿va o no va? Él debe de ir, ¿va o no va? Y los medios de comunicación, que si Danilo va y él no dice que no va, y aquello y lo otro, y Danilo, dame Danilo aquí. Y Leonel dijo, se la voy a dejar pasar en esta, pero en la otra no. Apuesten a Cris, que es nuestro presidente. Lo hizo Leonel. Es que Leonel no falla. Leonel no falla. Pero Danilo se le metió y le hizo los 2 periodos. Entonces el anillo para ciego de Danilo lo arropa y no deja que él pueda traspasarle el poder a Leonel, porque tuvieron la misma situación, peor todavía, porque a Danilo es peor, le pasó peor, pero le pasó. A Leonel no le pasó. Leonel no quiso caer en lo desconocido, no. Danilo cayó en lo desconocido y le dieron su puestazo. Entonces, esa es el escenario político del Partido de la Liberación Dominicana y la FUCU. Mientras Leonel Fernández y Danilo Medina estén vivos, ninguno de esos 2 partidos van a llegar al gobierno. ¿Qué sucede en el tranque que tenemos? Ahora queda metiendo ya a Luis Rodolfo Abinader, que Luis Rodolfo Abinader, con esta reforma y el tranque a la Constitución, entonces asuma su posición de líder en el Partido Revolucionario Moderno y afine y lidere esas 12 candidaturas, precandidaturas, para elegir un presidente de la República. Tener la sapiencia y el conocimiento de quién debe ser el presidente y que pueda seguir haciéndolo bien. Porque que tú quieras con tu liderazgo llevar un presidente, el liderazgo tuyo está hasta ahí con el conocimiento que tenga la persona que tú elegiste, si fuiste tú que la elegiste. Porque la presidencia de la República es una cosa que tiene misterio. No es que tú te lo propongas en la cabeza, tú ser presidente. Hay algo que Dios tiene que darte el placer. Yo soy creyente de Dios. Y el que no cree en Dios no llega ahí. Mira, porque las situaciones que estamos viviendo en el mundo y las dificultades que hay en el mundo, no es para todo el mundo tú poner la presidencia de la República en la mano, y no es todo el mundo que puede ser presidente, porque lo que le ha pasado a Leonel Fernández y lo que ha pasado a Danilo Medina, teniendo los poderes, hay que tener la cabeza bien puesta para que no se te vaya, a joder cilindro.
Porque tú tienes la responsabilidad de un país de determinar cosas que pueden hacer daño a todos los dominicanos. Porque pierde la cabeza el presidente que es elegido por un país y con el placer de Dios. Óyeme, tiene sapiencia, no puede coger pique y determinar cosas a lo loco. Aquí hay gente que quiere ser candidato presidencial que no tienen paciencia para bregar con situaciones. Porque mire, situaciones se le presentaron a Luis Rodolfo Abinader en este primer cuatrenio, no solo con las enfermedades, sino con la oposición haciéndosele a un presidente en una situación como esa, y en vez de ayudarlo, lo que andaban era atrás de montarse en la presidencia de la República, en que Luis Abinader hiciera un gobierno malo. No es pensando en la ciudadanía, no es pensando en el país, es pensando en su beneficio, en llegar otra vez a la presidencia de la República. Luis Rodolfo Abinader le toca liderar el candidato presidencial del 28-32. Pero no es todo el mundo que puede ser presidente, ni que de esos 12. Eso hay que tener cabeza para eso. Hay que tener cabeza para eso. Hay que tener. Luis está pasado de inteligencia y de sobriedad. Crea el Partido Revolucionario Moderno. Rompe la maldición del partido viejo que ganaba, y por la división ahí dentro nunca logran una reelección. Luis Rodolfo Abinader mantuvo el partido con todos los conflictos que se armó entre Guido Gómez Mazara y Ramón Albuquerque ahí dentro, por querer ser candidato. Pudo compactar y consolidar su liderazgo y obtener su reelección. Eso es mucho decir de un conocimiento y una sobriedad de un hombre, no perder el sentido y entrar en la desfachatez y el abuso de poder. No pueden ustedes hablar de abuso de poder, de compra y de gobierno ilegal, Leonel Fernández ni Danilo Medina. Sí que tuvieron su diferencia y su incomodamiento y no perdieron el control. Lo único que hicieron fue que dividieron el Partido de la Liberación Dominicana, partido dominante por 5 periodos en República Dominicana. Y estos son los pensamientos de esta gente. Miren, Danilo Medina al último mes ya de las elecciones dijo: el partido que quede en tercer lugar se fulminó, porque Danilo sabía lo malo que estaba la situación del PLD con esa quinta columna allá adentro. Era para darle fuerza a las bases y gente que no se dejara manejar y hacer la quinta columna con Leonel, pero no lo pudo conseguir. Entonces dijo: bueno, aquí ya se perdió todo. Lo único que nos queda tirar esta charla y vamos a renunciar y vamos a dejar a ver si ellos entienden que ellos no son nada en el partido de la FUP, que nosotros somos el PLD y tenemos que tratar de recomponernos o luchar desde aquí a la sobrevivencia del partido y nuestra sobrevivencia como políticos. Ya consiguió Danilo ser el presidente y eso le da a Leonel Fernández que no va a ser presidente mientras Danilo esté vivo, y que Danilo Medina entiende que mientras el partido crezca puede llegar a la presidencia de la República estando
Leonel Fernández Vivo. Y este soy yo, la Jara muy personal. ¿Qué pasó?